Bienvenidos a todos a este nuevo video en el cual vamos a estar viendo las derivadas parciales correspondientes a matemática, en el cual tenemos una función dada y nosotros vamos a derivar la función con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. ¿Por qué? Porque vemos que la función tiene tres variables, la x, la y y la z, que bueno, está por acá y por acá. Por lo tanto, vamos a empezar con esto y lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que saber es que si yo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo, tengo 3xy al cuadrado. Si yo quiero derivar esto con respecto a x, tengo que hacer de cuenta como si el y al cuadrado y obviamente el 3 sean números. Por lo tanto, esto es lo mismo que escribir x por 3y al cuadrado. Por lo tanto, si lo derivo con respecto a x, x se me va a convertir en 1, que va a quedar multiplicando 3y cuadrado. Esto es igual a 3y cuadrado. Esta es la idea básicamente, es decir, lo que no tenga que derivar serían como números normales. Por lo tanto, ahora sí, vamos a empezar y vamos a hacer las derivadas. Bueno, primero nos están pidiendo que derivemos con respecto a x, por lo tanto, el primer término lo hicimos recién, sería 3y al cuadrado, porque la derivada de x es 1, que 1 multiplicado por 3y al cuadrado es 3y al cuadrado. Luego tenemos menos zx, la derivada parcial de esto con respecto a x es 1 para x y z se queda igual, por lo tanto z por 1. Este término, como no depende de x, se convierte en 0, que normalmente no se pone, pero para ver más esquemático por qué 0. Y después nos queda este último término donde tenemos x, es decir, este término depende de x, lo vemos acá. Y vamos a derivar con respecto a x, es decir, x se transforma en 1 y multiplica ahí z. Por otro lado, vamos a hacer la derivada parcial con respecto a y. Por lo tanto, en primer término, tenemos esto, lo voy a escribir acá y después lo borro. 3xy al cuadrado. Por lo tanto, esto tenemos que hacer de cuenta que es una constante, un número. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 3x por y al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? La derivada de y al cuadrado es, vamos a escribir acá, es 2 por y. Bajo el exponente y me queda elevado a la 1. Por lo tanto, ¿cuánto es 3x por 2 a la y? Bueno, 3 por 2 y x por y. Por lo tanto, lo vamos a escribir acá. Voy a borrar esto porque era para entenderlo. Y nos queda, si bajamos el 2 del exponente acá, 3 por 2 es 6. El x, acordémonos, me queda como constante y me queda y que ya lo derivé. El siguiente término no depende de y, por lo tanto, menos 0. Este término sí que depende de y, por lo tanto, me va a quedar el 3 que bajo del exponente multiplicado por el 3 que ya tengo de por sí, y me va a quedar elevado al cuadrado, es decir, 3 menos 1. Y el último término también depende de y, por lo tanto, si derivo todo esto con respecto a y, x y z son constantes, por lo tanto me va a quedar más x, z. Por lo tanto, si deshago un poquito y lo pongo mejor, esta expresión es 6x y más 3 por 3 es 9 por y al cuadrado más x, z. Eso por un lado. Y finalmente me queda la derivada parcial con respecto a z. El primer término no depende de z, por lo tanto no voy a hacer nada, simplemente se queda como un 0. El segundo término sí depende de z. La derivada parcial de menos z es menos 1. Pero tenemos también una x, que se trata como una constante, menos 1 por x. Este término no depende de z, por lo tanto es 0. Pero este término sí que depende de z. Es decir, x y y se van a tratar como constantes y la derivada de z es 1. Por lo tanto, más x y. Esto reacomodado es menos x más x y. Y así es como conseguimos las derivadas parciales de todas las variables de una función haciendo derivadas parciales. Es muy importante que ustedes sepan que, por ejemplo, si hago la derivada parcial con respecto a x, es importante que, ok, x lo voy a derivar, pero el resto de cosas se tienen que mantener como si fueran números, como si fueran constantes. Es decir, ¿cómo hago la derivada de 4x yo? La derivada de 4x es 4. Así de simple. ¿Por qué? Porque el 4 lo tomé como constante, pero x lo estoy derivando. Es lo mismo acá, solo que en vez de tener un 4, tal vez tengo una y, tengo una z.
Por lo tanto, este es cómo se hacen las derivadas parciales.